En mi opinión, detrás de la noticia, San Andrés Manuel, ¿el ratificado? Lo dicho por el padre Solalinde no es una anécdota aislada, disparatada y graciosa. Es el síntoma de la construcción de un liderazgo mesiánico ratificado y santificado. Veo en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad, pontificó el antiguo defensor de los migrantes, quien no dudó en comparar a López Obrador con el mismísimo Dios. Está siguiendo las enseñanzas de Jesús por su objetivo de ayudar a los pobres, como Jesucristo lo hizo en su época. La santidad política existe, añadió Alejandro Solalinde, para arremeter contra los críticos del régimen. Qué lástima que no lo valoren. Ya encarrerado, el padrecito remató con que, gracias al presidente, en México se vive un fortalecimiento de la base popular, que nos vamos encaminando hacia la democracia, y en el aspecto económico se está pasando de un esquema de privatizaciones y acaparamiento de la riqueza a una mayor redistribución y autosuficiencia. O sea, el Edén, que dirían en Tabasco. Lo cierto es que la irradiación de estos rasgos divinos ya había sido advertida antes por otros personajes, como cuando el ínclito Porfirio Muñoz Ledo expresó en 2018, apenas iniciado el actual gobierno, el 1 de diciembre durante aquella toma de protesta. Desde la más intensa cercanía, confirmé que Andrés Manuel ha tenido una transfiguración. Se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. Es un auténtico hijo de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslo todos. ¿Y cómo olvidar lo que respondió el fatídico López-Gatell cuando le preguntaron si el presidente podría contagiar o contagiarse por no usar el cubrebocas? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. Solo le faltó decir que AMLO no es ciertamente una persona, sino un ser divino llegado a la tierra por un mandato supremo. La pregunta inquietante es si Andrés Manuel López Obrador se siente o está absolutamente seguro de ser un iluminado infalible e incuestionable que cada mañana, al verse al espejo, se diga a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo indica que sí. El endurecimiento de su discurso contra lo que signifique conocimiento y disenso, y sobre todo crítica. Las mismas respuestas contra neoliberales y conservadores. La presunción de que siempre tiene otros datos que le dan la razón. La actitud sardónica y vengativa hacia quienes osan cuestionar sus actos de gobierno, a quienes señala con dedo de fuego inquisitorial desde el púlpito del inaccesible templo del Palacio Nacional, del que ya han sido expulsados los infieles. Yo no sé si, empleando sus términos, haya un complot para la construcción de un Dios en la tierra. De lo que sí estoy seguro es que a ese liderazgo divino le falta una condición humana, también atribuible a los santos: compasión. Por ejemplo, hacia los niños con cáncer y sus padres, hacia las miles de mujeres agredidas y muertas cada día, hacia los deudos de la línea 12, hacia los millones de nuevos pobres y desempleados en el desamparo. En cambio, le urge la ratificación de su mandato, no solo para seguir gobernando, sino para hacerlo como hasta ahora. Ya lo dijo su acólito Solalinde: la santidad política existe. El vocero López-Gatell asegura que se ha sobreestimado la gravedad de la variante Omicron. Sara Pablo nos informa. La variante Omicron del coronavirus con frecuencia se sobreestima,
consideró el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien aseguró que esta cepa es más transmisible pero produce una enfermedad menos grave. Martes, Día del Pulso a la Salud, detalló que será a inicios del 2022 cuando personal educativo reciba la dosis de refuerzo y aclaró que no se tiene considerado vacunar a menores de 15 años. No descartó una cuarta ola de contagios en México, pero aseguró que si es con la cepa de Omicron, habrá una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones. Esto gracias a que muchas personas ya están vacunadas. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz o efectiva para impedir el contagio con la variante Omicron. Ahora de viva voz, Lorian Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM y una formidable luchadora en estos tiempos de pandemia. Doctora, resulta que tú y yo somos un par de escandalosos, porque, pues según el vocero López-Gatell, se ha sobreestimado la gravedad de la variante Omicron. ¿Cómo la ves? ¿Ya lo escuchaste? ¿Qué me dices? ¿Qué nos dices? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, creo que la subestimación de un problema tan serio es realmente criminal. Aquí no hay tal cosa ahorita con la variante Omicron como escandalosos, ¿verdad? Lo que tenemos es personas como el subsecretario que por alguna razón insiste en normalizar y minimizar esta tragedia que está ocurriendo. Lo que hoy sabemos con mucha claridad es que la variante Omicron está ya en más de 100 países y territorios alrededor del mundo y cada día entendemos más la gravedad de esta variante y los estragos que está causando alrededor del mundo. Así que la situación es realmente muy preocupante en términos de esta variante, no solo aquí en México, desde luego, ahorita en Estados Unidos, en Canadá, en casi toda Europa, están ya presentando los repuntes más grandes que se han tenido desde el inicio de la pandemia. De hecho, a nivel mundial, por primera vez tuvimos los últimos 2 días, se pasó de 1 millón de contagios diarios. Esto no había pasado durante toda la pandemia, esto no había pasado. El día de ayer, 1.222.000 contagios en un solo día. Es decir, estamos entrando en una etapa nueva y más complicada de la pandemia ahora con la variante Omicron. En el caso de México, ¿cómo está evolucionando la expansión de Omicron, sobre todo por este dicho oficial de que pues puede ser más contagiosa pero no es tan grave? Sí, nada puede ser menos cierto que esa declaración. A ver, primero que nada, por alguna razón que es realmente inconcebible, las autoridades están queriendo no hablar de Omicron, no hablar del avance de la pandemia en este momento. Se dice que los contagios ayer, las declaraciones del subsecretario fueron realmente lamentables, ¿no? Diciendo que los contagios están estables, cuando esto es mentira. Lo que ha venido sucediendo es que desde el 14 de agosto hasta ahora ha disminuido la cantidad de pruebas que se hacen en nuestro país de una forma muy sustancial. Del 14 de agosto a ahora han venido disminuyendo sostenidamente el número de pruebas y ahora representan una disminución de cerca del 80% en las pruebas. No habíamos tenido niveles tan bajos de pruebas desde el año pasado a principios de la pandemia, vamos a decir por el mes de mayo del 2020. Entonces, lo que ahorita tenemos es un fenómeno en donde se registran pocos contagios, pero la razón no es porque existan pocos, es porque se hacen muy pocas pruebas para poder detectar la realidad. Pero afortunadamente sí tenemos información de bases internacionales y las bases internacionales
por ejemplo, de GISAID o de Covariant, que son instancias internacionales oficiales que llevan las cifras de propagación de las diferentes variantes, tienen ya a México a partir del día de ayer con un 47% de Omicron circulante. Esto quiere decir que la realidad, mientras que López-Gatell está diciendo que hay 42 casos en el país, son 42 los que ha tenido a bien reportar o detectar o qué sé yo, pero los análisis genómicos de las muestras aquí en nuestro país dicen que ya cerca de la mitad de las infecciones que se están dando son causadas por la variante Omicron. Finalmente, esta actitud oficial del actual gobierno, que tú has calificado de criminal, de perseverar en ello, en esta política de avestruz, de no enfrentarse al espejo y reconocer una realidad, ¿hacia dónde nos va a llevar, doctora? Pues es muy grave que se haga esto, porque ahorita ya con cerca de la mitad de los contagios de Omicron, lo que va a pasar aquí es lo que ha pasado en otras partes del mundo, que es en cuestión de muy poco tiempo, vamos a decir días o tal vez una semana o dos, ¿no? Empieza a predominar la variante, y lo que se ha visto en todas partes son repuntes realmente muy dramáticos y acompañados con elevaciones en la ocupación hospitalaria. El problema aquí es que a pesar de que tuvimos más de 4 semanas para preparar a nuestra población y prepararnos para esto que está a punto de azotarnos, la actitud de las autoridades de la minimización constante de esta crisis van a ser, lo que esto está haciendo es que ahora nos agarra completamente despreparados la llegada de Omicron. Nos queda un minuto, algo más que quieras puntualizar, mi querida y admirada doctora, y que no te haya preguntado. Sí, lo que me gustaría agregar es que independientemente de lo que hagan las autoridades, depende de cada uno de nosotros que esto se mitigue de la mejor manera. Necesitamos prevenir la transmisión de este virus, y para eso sí sabemos qué hacer. Necesitamos utilizar cubrebocas bien ajustados al rostro, de buena calidad, siempre que salgamos de casa. Necesitamos ahorita evitar reuniones, aglomeraciones y cualquier cosa que implique estar entre mucha gente en espacios cerrados. La ventilación de los espacios cerrados es indispensable, y estas son las cosas que nosotros ahorita podemos hacer, además de la vacunación. Quienes no se hayan vacunado, ahorita es el momento, busquen esas dosis si les hacen falta. Hay que estar vacunados y prevenir el contagio con las herramientas que ya conocemos. Doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM, como siempre, gracias por tu participación generosa. Lori-Ann, estamos en contacto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy buen día. Gracias, muy buen día. Y así estamos llegando.